Buen día, buena mañana, República Oriental del Uruguay, mañana fría, pero mañana muy caliente en varios temas y especialmente en aquellos que de algún modo pretendemos o tenemos la expectativa y experimentamos la necesidad de que el orden de los Estados de Derecho continúe como fue propuesto originalmente, pero evidentemente ya no es así. Estoy viendo una noticia acá que comunica que Estados Unidos se rinde ante la evidencia del fin del orden mundial. La voy a ver con calma después. Hay varias noticias respecto a este tema. Ustedes sabrán que Blinken fue directamente a hablar con Xi Jinping, una cosa increíble, un acto de debilidad política. Es decir, Estados Unidos se acerca, Estados Unidos va eh, con su representante oficial en materia de relaciones exteriores a hablar nada más y nada menos que con el primer ministro recientemente reelecto de la República Popular de China. Eso evidentemente trasciende a todos los países del globo terráqueo porque se está configurando un nuevo orden mundial, un nuevo orden en la conducta política, en las premisas políticas de la organización de nuestras sociedades. Y es evidente en muchos casos ya, en muchísimos casos y en muchísimos aspectos de la vida institucional. Por ejemplo, vengamos a nuestro país. Vamos a hablar de nuestro país, que es lo que corresponde. Vamos viendo que el Estado de Derecho, según lo formula la Constitución, nuestra Constitución de la República, los preceptos constitucionales no se cumplen abiertamente. Inclusive no se cumplen en materia de tratados internacionales. Respecto a tratados internacionales, inconsultamente a la Constitución, Uruguay ha firmado una cantidad, y entre ellos está ese tratado respecto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, que tiene una clara intromisión en lo que hace a las premisas o preceptos constitucionales de soberanía, de soberanía. Y así podemos seguir, por ejemplo, respecto a este nuevo sistema de justicia que nos han instalado a partir del año 2017, que tampoco responde, para nada responde, sino que, por el contrario, abiertamente desconoce los preceptos constitucionales de la separación de poderes, del juicio con las garantías del debido proceso, del sometimiento de una causa penal hacia los magistrados, hacia el Poder Judicial, con el juez que vaya dando las garantías que corresponden según lo que establece la Constitución de la República. Nada de eso se está cumpliendo en el país. Tenemos fiscalías especializadas en distintos delitos, violándose claramente la disposición constitucional que establece que están, bueno, prohibidos los juicios por comisión, artículo 19, el artículo 20 que dice quedan abolidos los juicios, perdón, los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, cosa que se desobedece abiertamente en el trámite del llamado juicio abreviado, por ejemplo, que induce, que necesita, que tiene como condición sine qua non la confesión de la parte denunciada y eventualmente acusada por el fiscal. Las fiscalías especializadas, te decía, y dentro de las fiscalías especializadas, una fiscalía que es jurídicamente nula, legalmente absolutamente nula, aberrante, como la Fiscalía de Lesa Humanidad, circunscripta incluso en la especialidad de la pesquisa e investigación de crímenes de lesa humanidad hacia el pasado. Está periodizada, tiene algo así como un precepto historicista mezclado con lo jurídico. Es la fiscalía que lleva adelante el doctor Percivali, muy cuestionado y muy cuestionable. Y lo cierto es que se está aplicando una justicia que no es tal, que desobedece a la Constitución, y respecto a derechos humanos, es evidente que se está haciendo lo contrario. Se ha sesgado, se ha perfilado ideológicamente el tema de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, avasalla la soberanía de nuestra República. Se desconoce en este tipo de tratados que Uruguay ha firmado un precepto claro, constitucional, que es la excepcionalidad en una cláusula respecto a lo que contradiga en ese tratado a la Constitución de la República.
La Constitución de la República nos dice en el artículo 82 que la nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Acá ya nos está diciendo todo, ¿eh? Si nuestra nación adopta para su gobierno, para nuestra forma de gobierno, para nuestro régimen de gobierno, para nuestro modelo de gobierno, como te guste llamarlo, régimen, modelo, tipología gubernamental, modelo gubernamental, si adopta la forma democrática republicana, está adoptando la separación de los tres poderes, básicamente, está adoptando la justicia de garantías, el debido proceso, la justicia administrada, suministrada y aplicada por el Poder Judicial, las leyes evidentemente legisladas por el legislativo y el Poder Ejecutivo que lleva adelante, perdón, actos administrativos y actos de gobierno. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral, esto es la parte democrática, el cuerpo electoral que elige a través del voto universal, libre y secreto, todas las ofertas electorales que se proponen bajo un régimen de alternancia en el poder, democracia. Democracia agregaría libertad de expresión, libertad de pensamiento, fundamentalmente enraizadas o generadas por la libertad del pensamiento, la libertad del desarrollo intelectual, que es fundamental, pero ese desarrollo intelectual se ve cercenado, ese desarrollo del pensamiento se ve cercenado a lo mismo que la libertad de expresión, cuando hay temas como estos que no son tratados, que sistemáticamente son omitidos, son obviados, a través de una gran maquinaria de la censura sofisticada, como también la planteó en su momento George Orwell en 1984. La censura no opera simplemente por imposición directa, por brutal imposición, que también lo hace, sino por vías indirectas, vías oblicuas, a través de lo que se omite o no se dice, y la censura parte, generalmente siempre, desde los gobiernos. La censura parte desde los gobiernos porque parte desde lo que el gobierno no trata, no aborda o no asume como necesidades y prioridades de nuestro Estado a resolver, como por ejemplo la desconfiguración por la vía del legalismo que tenemos en nuestro país, la desconfiguración de los preceptos constitucionales. Y por eso pasa lo que pasa. Pasa que hay hijos y entenados, que hay familiares de desaparecidos que cobran un montón de plata, que hay amnistía para los que atentaron contra el Estado uruguayo, contra el sistema democrático, que hay reparación contra el sistema democrático del Uruguay, atravesando tres periodos legislativos y presidenciales en plena democracia. Me refiero a los Tupamaros y me refiero a los ejércitos clandestinos revolucionarios del Partido Comunista y de otras fuerzas revolucionarias alineadas en aquel entonces, en aquella época de Guerra Fría, a la Unión Soviética y a la Cuba tan romantizada en la década del 60. Y del otro lado se tuvo que defender, resistir ese embate, esa invasión por la vía armada. Se resolvió a través de una Asamblea General en plena democracia una ley de seguridad nacional y posteriormente deviene esa interrupción de las instituciones, estado de excepción o golpe de Estado, y en definitiva transcurrieron 11 años de la llamada dictadura y viene luego la democracia. A raíz de todo ello, cuando la democracia vuelve, por un lado, los que atentaron contra el Estado uruguayo, los que atentaron contra el sistema democrático, los que mataron, violaron, torturaron, instalaron justicia por mano propia, instalaron cárceles llamadas la cárcel del pueblo, era una red de cárceles clandestinas, los que, bueno, perpetraron todo tipo de crímenes, fueron amnistiados, fueron reparados patrimonialmente e inclusive hicieron carrera política, llegaron a la presidencia de la República, a distintos ministerios, fueron legisladores, lo siguen siendo. Y del otro lado hubo una ley de caducidad que desactivaron los que atentaron contra las instituciones democráticas en el gobierno de Mujica. Desactivaron esa ley, que es una renuncia a la pretensión procesal que hizo el Estado, como le correspondía hacerlo en aquel momento para establecer el decoro y la paz social y la tranquilidad social. Vamos a tratar este tema en profundidad mañana, porque este tema no lo trata nadie, siquiera lo trata la gente preocupada de Cabildo Abierto.
No escuché a nadie de Cabildo Abierto plantear el tema jurídicamente, por ejemplo, el doctor Domenech, plantear que la ley de caducidad es una renuncia a la pretensión procesal y como tal es irrevocable. Artículos del Código General del Proceso, principios universales del derecho procesal comparado, etcétera. La renuncia a una pretensión procesal es un modo excepcional de concluir para siempre un juicio, tiene la fuerza equivalente de una cosa juzgada, es irrevocable y no hablan de ese tema. Y dale con el plebiscito del referéndum, que eso es político. La población uruguaya políticamente refrendó, aprobó en un proceso extenso, significativo, que abarca más de 20 años, desde un referéndum a un plebiscito, aprobó la ley de caducidad porque con sentido común entendía que esa ley tenía que estar vigente. Vamos a una pausa y recibimos al diputado, el doctor Felipe Schipani, para hablar con él de un tema vinculado a la educación y luego vamos a conversar con el diputado Gabriel Gianoli para hablar de temas que habían quedado planteados la semana próxima pasada. Quédate ahí.